Muy bien, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión correspondiente a la 9ª semana de la Unidad Didáctica de Seguridad e Higiene de Productos Cárnicos e Hidrobiológicos. Por favor, quisiera que me confirmen si me pueden escuchar adecuadamente. Perfecto, muy bien. Le voy a pedir, por favor, a los integrantes del grupo que levanten la mano, la dejen levantada para verificar la asistencia, por favor. Sí, a ver. Chapuyima está. Elmer también. Stephanie también. Daniela, John y Rosemary. Ok, perfecto. Muy bien. El día de hoy tenemos un tema bastante importante que desarrollar. Es relacionado a los fundamentos del HACCP. Imagino que a estas alturas del partido ya no es la primera vez que escuchan hablar de esto. Sí, sin embargo, vamos a tratar de repente de responder algunas inquietudes, de evaluar la, la ponencia que van a realizar el día de hoy y pues dar algunas acotaciones, de repente algunos ejemplos para poder entender qué es lo que significa esta primera parte correspondiente al HACCP, ya que en la siguiente semana hay otro equipo que va a trabajar ya a profundidad lo que es el contenido del HACCP netamente y cómo se implementa. ¿De acuerdo? Dicho esto, por favor le pido a cualquier integrante del grupo que voluntariamente pueda empezar la exposición. Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Empezando con la exposición, tenemos el programa de estudios de industrias alimentarias del siglo Unidad Didáctica, Seguridad e Higiene de Productos Cárnicos Hidrobiológicos. Tema es Fundamentos de HACCP. El docente, ingeniero Reyes Beltrán Diego Eduardo. Los integrantes somos Tabuyama Paredes Herli, Castillo Santiago Elmer, Germán Alayo Stephanie y Suiza Santos Daniela, Tuanama John y Quispe y Parreguirre Rosemary. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva del HACCP tenemos los objetivos principales, que son asegurar que el alimento no cause problemas de salud al consumidor. ¿Por qué motivo? Porque este es lo principal que se ocupa HACCP de cuidar a los alimentos para el consumidor. También tenemos otro punto que dice permitir el máximo aprovechamiento en el consumo de los alimentos para que tenga un buen protocolo de cuidado para los alimentos, ya que también es muy interesante para que no pueda hacer daño a los consumidores. También tenemos tercer punto, proporcionar confianza en que está gestionando adecuadamente la inocuidad de los alimentos. ¿Inocuidad qué significa? Inocuidad significa que todo alimento es libre de microorganismos. También tenemos otro punto, mantener como lo máxima prioridad y planificar el qué hacer para evitar los problemas. También tenemos otro punto, facilitar una labor eficaz con las actividades de control. Las actividades de control significa que deberíamos llevar mayormente para los alimentos, cómo se procesan para para dar un buen alimento al consumidor. También tenemos reducir el costo con base de minimización de procesos de reclamaciones, ya que también varias empresas también tienen el consumidor a las empresas que se deberían de hacer. Siguiente diapositiva, por favor. Introducción. El sistema de análisis de riesgo, un puntos críticos de control de HACCP, es un enfoque científico para tratar del control del proceso, ya que es un diseño para prevenir la inicialidad de los problemas, asegurar las aplicaciones de controles en cualquier producto o proceso, también en cualquier punto del sistema de producción de alimentos, donde pudieran sugerir situaciones de riesgos o críticas.
Los riesgos o peligros incluyen como continuación biológicas, químicas y físicas de los productos y alimentos, ya que también la mayor de puntos críticos también se puede tocar en empresas privadas o públicas para los consumidores que puede atraer, ¿no? Continuación, continúa mi otro compañero. Fundamentos teóricos. Las empresas de rubros alimentarias están sujetas a una serie de normas para obtener la calidad de todos sus productos que se comercializan, apto para el consumo humano. Es importante que éstas manejen un correcto programa de higiene en todo el proceso de manipulación de los alimentos, con el objetivo de garantizar que se fabrique en condiciones sanitarias y que esté sustentado en la ley de la salud. Los programas de prerequisitos se aplican para mantener la inocuidad en los alimentos son el programa de higiene y saneamiento, que realiza los registros de procesos de higiene de acuerdo al área que corresponda. Las buenas prácticas de manufacturas, que es el proceso operacional que previene y controla la contaminación para la obtención de productos seguros para el consumo humano. Estos programas son puntos fundamentales para el desarrollo completo de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. El concepto HACCP ha sido usado por décadas en el proceso de fabricación de alimentos. La finalidad de este sistema de calidad es producir alimentos inocuos y de alto valor nutritivo, prevenir las fallas en el proceso de producción, lo cual involucra desde la adquisición de las materias primas hasta obtener el producto terminado listo para ser distribuido a los consumidores. Se centra en las áreas críticas del proceso, se reduce el riesgo de producir y vender productos no inocuos, se implementan mecanismos que controlan la seguridad y calidad del producto. El sistema de gestión de calidad es una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos, servicios que ofrecen al cliente. Inocuidad implica los agentes físicos, químicos o microbiológicos que pudieran contaminar los productos agroalimentarios, es decir, esos microorganismos que no se ven, pero hacen daño. Calidad es el juicio que el cliente tiene sobre un producto o servicio, resultado del grado con el cual un conjunto de características inertes al producto cumple con sus requerimientos. Siguiente diapositiva, por favor. Continúa mi compañero. Principios del HACCP. Con la búsqueda de la inocuidad nace el sistema HACCP, que significa un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, o sus siglas en inglés que son el HACCP. Con el tiempo, el sistema ha ido incrementando adeptos. Con esto, en muchos países la necesidad de regularlo y hasta exigir que sea aplicado en diversos rubros. Los siete principios del HACCP. Como punto número 1 tenemos el que es el realizar un análisis de peligros e identificar las medidas preventivas, que es, para cada peligro significativo, ya sea químico, físico o biológico, se tiene que establecer como mínimo una medida preventiva, que a veces puede ocurrir que sea necesaria más de una medida preventiva para controlar un peligro en específico, y que con una determinada medida se pueda controlar más de un peligro. En el punto número 2 es determinar los puntos críticos de control. El punto crítico de control es el PCC, es un punto de operación o etapa que requiere un control eficaz para eliminar o minimizar hasta niveles aceptables de un peligro para la seguridad alimentaria. Como punto número 3 está establecer límites críticos, que es el criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada fase.
Sus objetivos es establecer los límites de seguridad que permitan fijar la diferencia entre producir un producto seguro o uno potencialmente peligroso. Algunos PCC pueden terminar asociados varios factores que se deben controlar, por lo que se deberá establecer un límite crítico para cada factor. El punto número 4 es establecer un sistema de control para monitorear el PCC, o sea, de los límites críticos. El monitoreo de un PCC se realiza con el propósito de determinar si están respetando los límites críticos del proceso. O sea, eso tiene que ver con el punto número 3. Como punto número 5 está establecer las acciones correctivas o ser tomadas, cuando el monitoreo indique que un determinado PCC no está bajo control. Las medidas se suelen establecer para prevenir desviaciones, normalmente aquellas que utilizan límites operativos incluidos en los límites críticos. O sea, generalmente estas medidas están incluidas dentro de los sistemas de vigilancia en línea y continuos que ajustan el proceso en caso de desviación de forma automática. Como punto número 6 está establecer el procedimiento de verificación para confirmar si el sistema HACCP está funcionando de manera eficaz. Esto se define como la aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la vigilancia para constatar el cumplimiento del sistema HACCP, es decir, que el sistema se ha llevado a la práctica de forma eficaz y que todo funciona correctamente. Como punto número 7 y último está el establecer documentación para todos los procedimientos y sus respectivos registros. Significa que para poder aplicar al sistema HACCP se debe de diseñar y aplicar un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación. Este sistema de documentación y registro tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento y efectividad del sistema HACCP y servir de soporte físico a través del plan HACCP. Le paso a mi siguiente compañero. Pasos del HACCP. Como primer paso tenemos, nos indica la formación de equipo. Es que la empresa alimentaria deberá asegurar que disponga de conocimientos y competencias específicos para que los productos que terminen formar un plan HACCP eficaz. También en este punto debemos formar un equipo multidisciplinario, en donde este equipo nos aporte con conocimientos y experiencias en procesos productivos y productos. También nos tenga conocimiento sobre lo que es la seguridad alimentaria asociado con el proceso productivo, ¿no? También conocimiento sobre los principios y aplicaciones del HACCP. Como punto 2 tenemos descripción del producto. Nos dice que es una información pertinente sobre su inocuidad de composición, estructura físico-química, tratamientos estáticos para la destrucción de microbios, también desde el envase, durabilidad, condiciones de almacenamiento y sistema de distribución. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapo, por favor, ¿sí? Gracias. Tenemos como tercer punto dice identificación en el uso que debe destinar. El uso a que destinar deberá basarse en el uso del producto previsto por el usuario, el consumidor final, ¿no? En determinados casos, como en la alimentación de las instituciones,
Esto habrá que tener en cuenta si se trata también de grupos vulnerables en la población, o también en el uso del consumidor, como dice, uso normal de previsto que se debe, que el consumidor hará del producto, ¿no? Y en la población de destino se identificará ahí el núcleo de población que va dirigido el producto. También se debe tener en cuenta los grupos vulnerables, como acaba de mencionar, de la población. En el punto número 4, que nos dice elaboración del diagrama de flujo. En el diagrama de flujo deberá ser abordado por el equipo HACCP y cubrir todas las fases de las operaciones. Cuando el sistema de HACCP se aplica en determinadas operaciones, deberán tener en cuenta que las fases anteriores y posteriores de dicha operación. Verificación del diagrama de flujo. El equipo HACCP deberá cotejar que el diagrama de flujo con las operaciones de las elaboraciones en todas las etapas y momentos durante todo el proceso. Y con esto punto y esto corresponde a los 7 principios que mi compañera había explicado más adelante. Vamos a dar también una pequeña descripción. Como sexto punto es identificación y análisis de peligros, que debería ser el principio 1. Nos dice que acá debemos enumerar todos los peligros que se pueden relacionablemente preverse la producción en cada fase, desde la producción primaria, la elaboración la fabricación y la distribución hasta el punto de consumo. Acá debemos analizar los peligros para identificar para determinadas causas cuáles son los peligros cuya eliminación o también se debe hacer una reducción a nivel aceptable, resultando indispensable para producir un alimento que sea inocuo. En esto se debe incluir que siempre es posible algunos factores como la probabilidad de que surjan peligros y gravedad de sus efectos perjudiciales para la salud. También debemos determinar qué medidas de control, en caso las haya, pueden aplicarse en relación a cada peligro. Puede que sea necesario también aplicar más de una medida para controlar un peligro o los peligros específicos que en determinada medida se puedan controlar, ¿no? Y como séptimo punto tenemos determinación de los puntos críticos de control. Es posible que haya más de un punto crítico de control al que se apliquen medidas de control para hacer frente a un peligro específico. Para este punto debemos aplicar un árbol de decisiones que deberá aplicarse de manera flexible. Acá debemos utilizar un carácter orientativo con la determinación de los puntos críticos de control. Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para mantener la inocuidad del alimento, y en esta existe alguna medida de control que pueda adoptarse a esa fase, ¿no? O en cualquier otra. En el producto o el proceso deberá modificarse en esa fase o en cualquier fase posterior para incluir así una medida de control. Paso 8. Establecer límites críticos para cada punto crítico de control. Para cada punto crítico de control se deberá especificar y validarse si es posible límites críticos. En determinados casos, para una determinada fase se elabora más de un límite crítico. Entre los criterios que se suelen aplicar, se deben de tener en mención como la temperatura, el tiempo de humedad, así parámetros sensoriales como el aspecto y la textura del producto que se está haciendo un análisis. Siguiente tiempo, por favor.
Siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Elmer ya la cambió, sino que parece que tu internet está un poco lento. Hay que esperar un ratito que cargue. ¿Todavía no te carga, Elmer? A ver, por favor, alguien del grupo que pueda continuar la exposición. El 9, que es establecimiento de un sistema de vigilancia, ya que también es una de las etapas más importantes que dice, la vigilancia es una mediación de observación del programa de PPC, que es una relación, son límites críticos, ya que también es un mediante procedimiento de vigilancia que se deberá pertenecer como detectar una pérdida de control. Como podemos ver en la imagen, que se observa que está haciendo medidas de control para la vigilancia. También tenemos el 10, que es el establecimiento de medidas correctivas, que al fin lleva un hacer frente a una desviación que pueda reproducirse, deberá formularse mediante correctivas específicas con el sistema de HACCP y también con el PSC. Ya que vemos acá un sistema de un control que es de medición. Siguiente diapositiva, por favor. Establecimientos de procedimientos de verificación. También tenemos, es muy importante, es el número 11. Debería establecerse como un procedimiento de verificación para determinar el sistema del HACCP. Mayormente en cómo funciona o cómo se puede utilizar los métodos, como procedimientos que se puede hacer como ensayos o hacer investigaciones del problema. También tenemos 12, que es el establecimiento de un sistema de documentación de registro, que es el principio 7. Que es para aplicar en HACCP, que es un fundamental contra un sistema de registro eficaz en el preciso. Debería documentarse en el procedimiento de HACCP, ya que necesita ajustarse a la naturaleza de magnitud de operaciones de cuestiones, que hacen unas documentaciones para seguir con el procedimiento. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Equipo tiene de planes con los conceptos. Debe consistir en un personal con experiencia en supervisión y una amplia experiencia en las áreas técnicas. También debe tener representantes de ingeniería, mantenimiento, microbiología, producción de calidad, asuntos regulatorios y desarrollo de productos. El equipo puede apoyarse de algún consultor que le ayude a desarrollar los planes. Fundamentalmente, el grupo debe conocer cuáles son los posibles problemas de inocuidad y cómo prevenirlos. También cuáles son los programas prerequisitos asociados y cómo conducir un análisis de peligro. Después de designar el equipo, empezarán a planear, desarrollar e implementar el HACCP. Dentro de ello encontramos al coordinador HACCP. Es importante que se designe un coordinador para que trabaje con un equipo multidisciplinario.
La responsabilidad y autoridad que se les da al coordinador y al equipo también son una clave muy importante para hacer énfasis en el compromiso de la empresa con el programa. Sí, algunos de los coordinadores del equipo son identificar operadores claves que puedan servir como entrenadores, redactar instrucciones y listas de verificación, revisar instrucciones operativas, revisar registros de HAS, garantizar el seguimiento de acciones correctivas, realizar auditorías internas, iniciar y coordinar el análisis de causa raíz del problema, garantizar el cumplimiento de los programas prerequisitos. Operaciones. El personal de operaciones son las personas que conocen a detalle las actividades de producción diaria. Al desarrollar el HAS, puede encontrarse con frecuencia áreas técnicas donde la información no es clara. En esos casos será necesario realizar estudios adicionales o tener la asistencia de consultores expertos externos. El desarrollo de un programa HAS que sea efectivo necesita de cierto conocimiento y experiencia en inocuidad alimentaria. Le doy pase a mi compañero. Límites de control en el HACCP. Un límite crítico es el criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada fase. Su objetivo es establecer los límites de seguridad que permitan fijar la diferencia entre producir un producto seguro o uno potencialmente peligroso. Algunos PCC pueden tener asociados varios factores que se deben controlar, por lo que se deberá establecer un límite crítico para cada factor. Los límites críticos son valores medibles y objetivos, ya que tienen que poder vigilar de forma rutinaria mediante observaciones o por medio de análisis. Se debe tener en cuenta que los límites críticos no tienen por qué coincidir con los parámetros de producción. Tipos de límites críticos. Los tipos de límites críticos están relacionados con el tipo o tipos de peligros que van a ser controlados por el PCC. Entre los límites críticos tenemos límites críticos químicos. Tienen que ver con la aparición de peligros químicos en el producto y en sus ingredientes o con el control de peligros microbiológicos a través de su formulación y de sus factores intrínsecos. Los principales factores son el pH, la actividad de agua, No se escucha, jóvenes. A ver, por favor, parece que hay algún problema en la señal con la señorita. No sé si alguien del grupo puede continuar. Sí, profesor, yo le continúo. Dice los tipos límites de puntos críticos. También tenemos varios pasos que pueden ser límites críticos químicos y también tenemos límites críticos físicos. También límites críticos relacionados con el procedimiento, límites críticos microbiológicos. Como podemos ver en el siguiente cuadro que no se nota muy bien, tenemos el peligro como por ejemplo tenemos patógenos bacterianos que
El PPC también es una pautorización y los límites de los 7 críticos, que tenemos al 72 grados centígrados Celsius, por lo menos durante 15 segundos. También tenemos el segmentos metálicos, como el PPC, que es un detector de metales. Es un segmento sin límites críticos, es segmentos metálicos superiores a. También tenemos patógenos bacterianos, nitrato excesivo, patógenos bacterianos, alerganos alimentarios, histaminas, que son de los peligros que se puede tener en tipo límites de críticos. En la siguiente diapositiva, no sé si es que lo va a poder cambiar mi compañera. El establecimiento de límites de críticos para cada punto crítico de control, tenemos tenemos límite operativo y límite crítico. Como podemos ver, tenemos el límite operativo es de color azul y el límite crítico tenemos el color rojo. Tenemos el ajuste de proceso y también tenemos la medida de correctividad. Acá de la línea negra, como podemos ver que pasa por la línea azul y por la línea roja, podemos ver un ajuste de un proceso, pero que no atraviese el límite de crítico. También en el segundo rubro que podemos ver la medida correctiva, tenemos que hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque está pasando la medida de punto crítico y que necesita hacer un ajuste para el establecimiento de puntos críticos. Siguiente diapositiva. Mi siguiente compañero seguirá con la explicación. Siguiendo con la exposición, HACCP en la industria cárnica. Para poder tener éxito en el ambiente empresarial de hoy, las organizaciones deben prestar mucha atención a la calidad. De hecho, uno de los cambios en los años recientes es la gran atención que se está prestando al concepto de calidad. Las etapas necesarias para el desarrollo conllevan: primera etapa, selección de equipo. Se reunirá un equipo con conocimientos específicos de las operaciones y responsabilidades en las diferentes áreas. Se recomienda incluir expertos externos en las áreas de microbiología de alimentos y microbiología sanitaria. Segunda etapa, descripción del producto final y el empleo final por los consumidores. Se incluye la formulación, la forma en la que se distribuye, las posibilidades de modificación de las condiciones de almacenamiento durante su distribución y venta. Etapa número 3, perfilado y verificación del diagrama de flujo. El diagrama de flujo proporciona una descripción completa de todos los pasos, es decir, manipulaciones, operaciones y tratamientos, que incluye el proceso de obtención de un determinado producto, desde la materia prima, que sería el animal vivo, hasta el artículo final. El equipo tiene que verificar que el diagrama de flujo sea completo y correcto. Etapa número 4. Análisis de los peligros y evaluación de los riesgos en cada paso. Se identifican en esta etapa los peligros y el riesgo asociado a dichos peligros, que pueden tener lugar en cada paso y en su caso, para qué grupos de población. Etapa número 5. Identificación de los PCS y PCC. Y un PC se puede definir como un punto de control de menor importancia, cuya pérdida de control no da lugar a un riesgo inaceptable. Un PCC se define como un punto, procedimiento, fase o etapa de las operaciones sobre el que puede ejercerse un control y mediante ello prevenir, reducir o eliminar uno o varios peligros, reduciendo o minimizando la probabilidad de su presentación, que sería el riesgo. Etapa número 6. Ajuste de los límites para cada PCC. Para cada PCC es necesario fijar una
unas especificaciones que deben cumplirse para su control. Etapa número 7. Monitorización para cada PCC. La monitorización consiste en una serie planeada de observaciones cuyo fin es evaluar el control del punto crítico. Etapa número 8. Medidas correctas de cada PCC. Se puede ajustar rápidamente el proceso. Si un PCC no cumple los límites propuestos según las medidas correctoras formuladas. 9. Archivo de datos y documentación. Este principio se refiere a la necesidad de documentación de los resultados obtenidos durante la monitorización. Los procedimientos, desviaciones, correcciones y verificación, incluyendo las personas responsables de cada uno de ellos. Y por última etapa, verificación del buen funcionamiento del sistema. Este paso implica el uso de información suplementaria para comprobar el correcto funcionamiento del sistema HACCP. Se incluyen aquí, por ejemplo, los ensayos microbiológicos y el control de documentación. Continúa mi compañero. En las conclusiones tenemos el sistema de HACCP son instrumentos eficaces para comunicar el compromiso de la organización de una empresa. ¿Por qué? Porque mayores empresas están con estos puntos críticos para el cuidado del alimento para los consumidores. También tenemos contribuir con el aseguramiento de la inocuidad de los productos que se manejan de esta manera. Salen del mercado un producto más confiable, garantizando la excelencia y la competitividad de la empresa. Mayoría de empresas utilizamos como método de conservación, también utilizamos para los alimentos para que salgan libres de microorganismos. Todo alimento tiene que salir inocuo para la empresa y también crea también un mayor rubro de aceptabilidad para la empresa. Siguiente es, continúa mi siguiente compañera. Como recomendaciones tenemos, el sistema HACCP deberá aplicarse a cada operación concreta por separado. Cada empresa debe hacerse cargo de la aplicación de los principios del sistema HACCP. Deberá obtenerse asesoramiento especializado de otras fuentes, entre las que se pueden incluir asociaciones comerciales e industriales, expertos independientes y autoridades de reglamentación. Si las empresas utilizan dicha orientación elaborada por expertos sobre el sistema HACCP, es fundamental que la misma sea específica para los alimentos o procesos considerados. Se requiere la capacitación constante de los empleados y la dirección a todos los niveles. Ok, muy bien, muchas gracias al grupo por la exposición. Por favor, no quite las diapositivas, regrésela más bien a ver, sería a la cuarta diapositiva, regrésalo, por favor. Sí, ok, déjelo ahí. Déjelo ahí. A ver, jóvenes, el HACCP en realidad es un sistema, ¿sí? ¿Qué quiere decir que algo es un sistema? Quiere decir que esta estructura que nosotros vamos a desarrollar en el HACCP nos va a permitir de manera secuenciada, ordenada, programada, integrada, poder determinar si es que existe alguna fuente de peligro y cómo gestionarla adecuadamente. Cuando nosotros decimos que estamos hablando de HACCP, no nos estamos refiriendo, ojo, solamente a la inocuidad. Ese es un tema que debe quedar bastante claro, ¿sí? Y para que quede claro, les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Vamos a decir que ustedes, por ejemplo, ¿no? Ustedes están trabajando en una línea, ¿sí? En una línea o en una fábrica de elaboración de yogur, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ustedes saben que todas las bebidas, ¿sí? Todas las bebidas, independientemente de la naturaleza de la materia prima, deben dejar entre el pico de la botella y donde empieza el producto un espacio que se llama espacio de cabeza. ¿Por qué se deja ese espacio de cabeza? Primero, porque es el espacio que nos permite generar vacío, ¿sí? A través de cambios de temperatura, etcétera, eso ustedes ya lo manejan. Pero también hay que hacer notar de que este espacio nos permite a nosotros garantizar una calidad tanto en el producto, en el tiempo, como también poder, digamos, tener un indicador del volumen de producto que se está entregando realmente al consumidor o al cliente. ¿Ok? Dicho esto, ustedes trabajan en una línea de yogur y les toca hacer una inspección, que es algo que no han mencionado, pero que es, bueno, está tácito, pero yo les digo así, para poder tomar esta información, estos datos y colocarlos en los límites, ok, hay que hacer inspecciones. Hacen una inspección de la operación de llenado, por ejemplo, ¿no? Llenado de los envases. Y ustedes se encuentran, por ejemplo, con que todos los envases están siendo llenados por encima del límite crítico. ¿Ok? Quiere decir que cada envase tiene más yogur del que normalmente debería tener. Entonces, si nosotros vemos eso desde el punto de vista de la inocuidad, podría estar afectado si es que si es que copamos todo el espacio de cabeza, ¿no? Y eso genera que no haya vacío y se genere, pues, el crecimiento microbiológico. Podría darse. Pero si no es excesivo, digamos, es decir, es un poquito más nada más, no estamos hablando de un problema de inocuidad, ¿cierto? Pero sí estamos hablando de un atentado directo contra las utilidades de la empresa, porque por lo mismo que te están pagando, tú estás entregando más producto. El cliente podría tomar una posición de felicidad, ¿no? Porque estás entregando más de lo que está pagando. Pero ustedes podrían tener un problema financiero en la producción. Entonces, para eso también se establecen límites. Y para eso también se utiliza HACCP, para poder prevenir este tipo de problemas, que no tiene que ver con la inocuidad necesariamente, pero sí con la calidad, ¿no? Sí con la calidad. Les pongo otro ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos a decir que en todo proceso, la calidad del producto terminado va a estar directamente relacionada con la calidad de la materia prima que ingresa al proceso. ¿Es correcto lo que les estoy diciendo o no es correcto? ¿Sí? Entonces, la calidad de la materia prima va de cierta manera a condicionar la calidad del producto terminado que nosotros vamos a obtener. Entonces, vamos asumiendo de que están preparando pues a ver, leche pasteurizada, ¿no? Leche pasteurizada. Es su producto envasado, ¿no? Y la leche, ustedes saben que siempre llega con una carga microbiana. Siempre llega con una carga microbiana y justamente se hace la pasteurización para eliminar esa carga microbiana. Pero resulta que cuando nosotros adquirimos esa leche, la leche que viene más contaminada, por lo general, es la que proviene de establos que no tienen de repente condiciones sanitarias adecuadas, ¿sí? Sin embargo, tú vas a vender leche pasteurizada, entonces tu misión va a ser eliminar esos microorganismos, ¿sí? Para poder vender la leche. Eh, si hablamos de calidad microbiológica en este aspecto, hay una elevada cantidad de microorganismos dentro de esa leche, ¿sí? Ahora, si tú quieres comprar a un proveedor que te ofrece una leche más limpia, hablando en términos microbiológicos, eso te va a costar más, definitivamente, ¿sí? Entonces, si eso te va a costar más, ¿hasta cuánto más estás dispuesto a pagar por ese tema, por la leche inocua?
Entonces te vas a encontrar con una disyuntiva. La calidad del producto que yo voy a ofrecer, ¿sí? Eh, que puede ser una calidad exclusiva. Si es exclusiva, me va a costar más poder conseguir ese proveedor. La leche me lo va a vender más caro y por ende mis costos productivos son más caros y por ende el producto terminado termina siendo más caro. Entonces esto también lo tengo que vender a otro mercado. Sin embargo, si yo consigo un proveedor que me ofrece una mala calidad de leche en términos de microbiología, pero hago un proceso adecuado, digamos que más o menos voy a tratar de mantener una calidad ahí en el producto terminado. No va a ser la más óptima, pero va a ser más barato y probablemente la gente lo pueda comprar. Entonces, ¿quién determina hasta cuánto podemos dar o hasta cuánto podemos quitar? Pues también la empresa para eso establece los famosos límites operativos, ¿sí? Que son hasta cierto punto límites críticos también, ¿ah? Los límites operativos es donde la empresa trata de mantenerse para poder, digamos, operar. Los límites críticos son aquellos márgenes para arriba o para abajo de los valores que obtengamos que no necesariamente, que no debemos sobrepasar o no podemos estar por debajo de ellos, dependiendo de la situación. Aquí en la exposición que ustedes han hecho han considerado simplemente límite crítico, pero les comento que hay límites críticos superiores y límites críticos inferiores. Y para poder aplicar esto también necesitamos tener un límite operativo en donde nosotros teóricamente deberíamos estar operando, ¿no? Y para explicarles esto, otro ejemplo. Vamos a asumir que nosotros estamos hablando de elaboración de un néctar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros elaboramos un néctar, sabemos que por norma técnica los grados Brix deben estar entre 10 y 15, ¿sí? Entonces, 10 será nuestro límite crítico inferior probablemente, 15 nuestro límite crítico superior probablemente. Nosotros establecemos un límite operativo que puede ser 13 Brix, ¿no? Y sobre eso trabajamos. Sobre eso trabajamos. ¿Qué pasa si nosotros elevamos la concentración de sólidos solubles y se nos pasa a 18? ¿No? Ya estamos sacando almíbar en vez de néctar, ¿no? ¿O qué pasa si ofrecemos, por el contrario, menos de 10 grados Brix? No estamos vendiendo néctar, estamos vendiendo agua prácticamente, ¿no? Entonces, los límites críticos se fijan para poder nosotros tener una idea real de cuáles son los márgenes de los cuales no podemos excedernos, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Ahora, hay que saber diferenciar, bueno, ya les dije, ¿no? Que no es solamente calidad, ni tampoco solamente inocuidad, el HACCP abarca los dos. De hecho, el PHS, que es más recomendable trabajar con los POEs, sí, directamente, y las BPMs, es lo más adecuado para poder hacer un HACCP robusto. Entonces, vemos temas de inocuidad orientados al manejo del alimento, a la sanitización, a las condiciones de proceso. Y también vemos temas de calidad que recordemos que tienen que ver mucho con las expectativas de los clientes, de los usuarios, y tiene que ver mucho con las expectativas también de la empresa, ¿no? Porque hasta cuánta calidad puede ofrecer al cliente para poder ser costo efectivo o para poder ser rentable. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. El sistema HACCP no es algo que se crea solamente para velar por los intereses del cliente, sino también para velar por la sostenibilidad de todo el modelo productivo. Y eso incluye la rentabilidad también. Hay que tomarlo en consideración. ¿Ok? Entonces, hay otro tema que quería conversarles también relacionado al HACCP, que tiene que ver mucho, no sé si puedes poner las curvas, hace un ratito pusieron unas curvas de control, puedes colocar esa diapositiva, por favor. Ahí está. Perfecto.
Ok, miren, ahí está el límite operativo y hay un límite crítico, que en este caso es un límite crítico inferior, ¿no? Si hubiera un límite crítico arriba de esa línea operativa, hubiera un límite crítico superior también, ¿no? No necesariamente siempre va a tener un solo límite, puede tener dos, ¿sí? Puedes estar en un rango de dos límites, pero lo ideal es que tengamos bien definidos los dos límites, ¿no? Ya si igual te funciona mejor tener solamente uno, perfecto, pero vamos a decir que eh, el límite crítico en este gráfico pues representa lo mínimo que te puede aceptar el cliente con tu producto, ¿no? Y tú estableces un límite operativo que está por encima de eso para poder darle más de lo que el cliente como mínimo requiere por el producto que tú le estás entregando, ¿no? Podrías decir que es la mínima calidad, el límite crítico, y el límite operativo es la calidad que tú estableces como empresa. Ahora, si tú empiezas a moverte sobre ese límite, debes tener claro que mientras más valor le des al cliente, más caro te va a costar a ti el proceso. Y por ende, tus ganancias van a ser menores. ¿Hasta cuánto podemos dar? Por eso sería muy interesante poder establecer un límite crítico superior también aquí, ¿no? ¿Hasta cuánto se puede dar? Pero bueno, es un tema. Ahora, hay tres términos que necesito que queden totalmente claros en esta sesión, ¿ok? ¿Qué es control? ¿Qué es inspección? ¿Y qué es auditoría? ¿Ok? Entonces, eh, nosotros, cuando tomamos datos, ¿sí? Por favor, fíjense en la línea negra que está así como curvas, ¿ok? Esos son una serie de datos que se han tomado a lo largo del tiempo en una determinada parte del proceso, es decir, en una operación puntual. Puede ser, por ejemplo, el peso en el producto terminado, ¿ok? Puede ser que estemos midiendo eso, el peso en el producto terminado. Y obviamente hay una distorsión de ese tipo, ¿no? Hay una distorsión de ese tipo. Entonces, ¿cómo nosotros hemos tomado estos datos? A través de inspecciones, ¿ok? Inspecciones, que no es otra cosa que ir al lugar del proceso, tomar una muestra y anotar. En eso consiste una inspección, ¿sí? En eso consiste una inspección. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Vamos a poner el ejemplo de, a ver, mm, ya. En el proceso de elaboración de yogur, ustedes saben que la acidez de los lácteos se mide en una escala que se conoce como escala Dornick, ¿sí? Los famosos grados Dornick. Aquí lo voy a escribir. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero de todas maneras, ¿no? Entonces vamos a decir que ustedes están dentro de un proceso de elaboración de yogur natural, ¿sí? Y su producto llega pues eh, vamos a decir que su especificación técnica sea que ustedes deban moverse más o menos alrededor de los 80 grados Dornick. Vamos a decir eso, ¿ok? Límite operativo 80 grados Dornick. ¿Cuánto es lo mínimo que podemos ofrecer para eso? Para ese producto, bueno, como mínimo puede tener 70 y como máximo puede tener 90. Vamos a decir que su producto va a tener 80 grados Dornick, ¿ok? 80 grados Dornick es lo que ustedes están utilizando como límite operativo o la especificación. Ok, entonces necesitan saber con cuántos Dornick está saliendo el producto terminado. ¿Qué hacen? Van y hacen un muestreo del producto terminado en el tiempo conforme va saliendo. Háganse la idea de una faja transportadora, ¿ok? Llegan ustedes al final de esa faja y están saliendo envases de yogur sellados, ya terminados, ¿ok? Cogen un yogur ahorita, abren, toman una muestra, pasan 5 minutos, cogen otra muestra,
¿sí? Abren, evalúan cuánto tiene Dornick, ¿sí? Y les va saliendo una distorsión como esta curva que están viendo en pantalla, ¿no? Repito, hay una faja, están saliendo consecutivamente los yogur, ¿sí? Envasados, terminados ya. Yo tomo una muestra en este momento, la abro y evalúo cuántos Dornick tiene. Espero un determinado tiempo, que puede ser 5 minutos, puede ser 15 minutos, puede ser media hora, puede ser una hora, ¿sí? Lo que ustedes gusten. Saco otra muestra y hago el mismo procedimiento. Saco otra muestra y hago el mismo procedimiento. Saco otra muestra y hago el mismo procedimiento. Lo que yo estoy haciendo se llama inspección, es decir, tomar muestras y anotar datos, ¿sí? Estoy recopilando datos, ¿ok? ¿Qué es el control? El control es ya construir esta curvita con esos datos y evaluar en dónde corresponde hacer correcciones o en dónde el proceso está controlado. Y si corresponde hacer correcciones, hacerlas, ¿ok? Entonces, estoy tomando solamente como referencia, si nos ubicamos en toda la línea de proceso, estoy al último. Estoy donde ya sale el producto terminado. ¿Ok? Entonces, con la inspección recopilo datos y el control me ayuda a determinar si esos datos, obviamente, están dentro o fuera de los límites. ¿Ok? Ahí estoy haciendo control. Y si están fuera, hago las correcciones. ¿Listo? Pero solamente estoy analizando al final. Imaginemos que tomando esas inspecciones, toda esta curva que está así, digamos, dispersa, sale por debajo del límite crítico. Es decir, toda la curva sale abajo. Nuestro límite operativo está arriba, nuestro límite crítico está ahí y la curva sale por debajo. ¿Qué quiere decir? Hay un problema, ¿cierto? ¿De dónde es el problema? ¿Sabemos? No, no sabemos. Entonces, el mismo procedimiento, la misma inspección, el mismo control que hicimos al final del proceso, lo hacemos también en etapas intermedias. ¿Sí? Lo hacemos en etapas intermedias. Una vez que juntamos todos esos datos de las etapas intermedias, los juntamos y evaluamos para identificar en dónde se encuentra el problema, en dónde estuvo la situación que nos ha generado que toda la curva al final esté mal. Y probablemente detectamos cuáles son las no conformidades, ¿sí? Para poder ser subsanadas en un futuro. ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo que estamos haciendo básicamente es este ejercicio de la inspección y el control, hacerlo varias veces a lo largo del proceso para poder determinar algún tipo de hallazgo, que en este caso puede ser detectar un problema. ¿Ok? A estas acciones repetitivas que hicimos a lo largo del proceso, ¿cómo se le llama? Auditoría. Esa es la famosa auditoría. ¿Sí? Entonces, no confundamos inspección, que es toma de datos, control, que es tomar medidas correctivas puntuales, con auditoría, que implica varias inspecciones, varios procesos de control, ¿sí? Todo integrado y que nos da una noción de cómo está nuestro proceso, como si fuera un diagnóstico general, ¿ok? Esa es una auditoría. Entonces, es importantísimo saber definir cuál es la diferencia. Porque si no conocemos eso, podemos caer en el error de decir, vamos a hacerle auditoría al llenado, ¿no? Y ahí nada más, ni bien te escuchan, te botan, pues, ¿no? Porque estás hablando piedras. Entonces, lo ideal que sería que nosotros sepamos integrar correctamente los procedimientos de auditoría con las inspecciones y los controles. Ahora, estoy tratando de diferenciarlo en la línea de proceso, ¿ok? Sin embargo, la auditoría no solamente nos sirve para poder controlar el proceso, sino también para poder controlar algún tipo de cumplimiento documentario para alguna certificación, etc. Pero por lo pronto a mí lo que me interesa que sepan es que
se debe utilizar la auditoría de esta manera en la industria alimentaria, ¿sí? A lo largo de todo el proceso. O puede ser una etapa concreta del proceso, pero debe haber varias inspecciones y varios controles en esa etapa, ¿no? Para determinar qué está pasando. Bien, dicho esto, es muy importante lo que mencionaron en las exposiciones, por ahí se lo escuché a Elmer, a Daniela, que lo estaban mencionando, y los demás integrantes del grupo también, de que para poder lograr esto necesitamos un equipo HACCP, ¿sí? Necesitamos un equipo HACCP. Y este equipo HACCP, o que a veces se le llama equipo de mejora continua, o que a veces se le llama círculo de calidad, que dependiendo del contexto, pues pueden ser los mismos o de repente pueden ser separados, debe ser un equipo multidisciplinario. No podemos centrarnos en en un solo perfil de colaborador porque eso nos va a dar un sesgo a las mediciones que vamos a estar realizando. Y además ya les dije, el HACCP es mucho más que solamente un sistema de proceso, ¿sí? Nos ayuda a sistematizar de manera integral todos los aspectos del proceso y los que soportan al proceso, ¿sí? La parte financiera, sobre todo, que es muy importante, ¿no? Eso lo debemos tener claro. Y bueno, hay otra situación que me parece importante que debemos diferenciar y que creo que va de repente a aclarar algunas dudas. La diferencia entre un PC y un PCC, ¿no? Entre un punto de control y un punto crítico de control. Hay una gran diferencia. Y se centra en esto. Miren, un PC o punto de control, o también se le llama punto de observación, anoten eso por favor, ¿sí? El PC, que es punto de control o punto de observación, no es otra cosa que un momento determinado en el tiempo del proceso, en cualquiera de sus etapas, en cualquiera de sus componentes, ¿sí? Que nosotros definimos para poder monitorear cómo va el proceso, ¿sí? A ver, para poner un ejemplo, ¿no? Vamos a asumir que estamos midiendo el pH en un néctar, por ejemplo, ¿no? El pH, o bueno, para no salirnos tanto del contexto de los lácteos, ustedes saben que el yogur, para frutarlo se utilizan mermeladas, ¿ok? En el proceso de elaboración de mermelada, ustedes saben que esa mermelada debe reunir ciertos requisitos. Dentro de ellos está que esté a un pH menor a 4.5, ¿ok? Un pH menor a 4.5. Pero este pH debe ser monitoreado a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Debe ser monitoreado a lo largo de todo el proceso. Para ello, para poder saber cómo va el pH a lo largo de todo el proceso, nosotros decimos, ok, a ver, en la etapa de pasteurización vamos a medir el pH, también vamos a medirla de repente en la estandarización, otra vez lo vamos a medir en homogenización, otra vez lo vamos a medir en llenado, para estar totalmente seguros, ¿no? Entonces simplemente son observaciones que se le vamos dando al proceso. A eso se le conoce como puntos de control o puntos de observación. Nos permiten tener una referencia de cómo va dándose el proceso. Y también nos da una información importantísima respecto a si los puntos críticos de control están funcionando o no. ¿Sí? Vamos a decir lo siguiente. Entra una materia prima al proceso de pasteurización, a la operación de pasteurización, perdón. ¿Sí? Entra una materia prima a pasteurizarse o a escaldarse, por ejemplo. No, pero hablemos de pasteurización, ¿ok? Entra un néctar, ¿sí? O entra leche, ¿sí? A pasteurizar. Antes de la pasteurización se hace un punto de observación para saber cuánto de microbiología tenía. Se hace la pasteurización y después de la pasteurización se toma otra muestra para saber cuánto de microbiología tiene ahora, después de pasteurizarse.
¿no? La idea es que ya no tenga, ¿no? Que esté reducida al mínimo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros, después de haber pasteurizado, encontramos microbiología? Entonces, el punto crítico de control, que era la pasteurización, eso está fallando, está siendo ineficiente. Para eso nos sirven los puntos de control o los puntos de observación. Ahora, ¿qué es un punto crítico de control? Ya se los había adelantado con el tema de la pasteurización. Pero tienen una característica fundamental. Es un punto en el proceso, en determinadas operaciones, o puede ser la pasteurización, por ejemplo, ¿no? En donde nosotros efectivamente estamos midiendo, estamos tomando observaciones también, pero, aquí quiero llegar al pero. El punto crítico de control es clave porque si nosotros no completamos adecuadamente todos los procedimientos y todas las operaciones necesarias en ese punto crítico de control, después de ese punto ya no existe ninguna otra etapa del proceso que pueda corregir el error. ¿Sí? Esto es clave para diferenciar un punto crítico de control. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de leche pasteurizada, ¿sí? Y no hacemos una buena pasteurización, después de la pasteurización ya no hay otro tratamiento térmico que pueda disminuir la carga microbiológica. Por ende, el producto se va a desechar o se va a malograr. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre un punto de observación y un punto crítico de control. Que el punto crítico de control debe ser de vital importancia, de vital atención. Debe haber una observación exhaustiva dentro de ese punto crítico de control para garantizar que todas las condiciones necesarias se cumplan. Porque después de ese punto ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Ya no hay vuelta atrás. Vamos a decir, le voy a poner otro ejemplo. Normalmente en las empresas que trabajan con cizallas o con algún tipo de material metálico, utensilios metálicos, siempre se corre el riesgo de que hayan partículas metálicas que se queden impregnadas en el alimento. ¿Ok? Entonces, para eso después del proceso regular, se pasa por un detector de metales. La detección de metales es un punto crítico de control, porque si pasa el producto por el detector de metales y no es detectado el metal, después de eso ya no hay forma de detectarlo. El producto se va a ir con los metales al mercado y Dios sabe lo que puede pasar. ¿Ok? Entonces, es importantísimo definir los puntos críticos de control. Para eso, lo que se usa justamente, que lo mencionaron muy bien, es el árbol de decisiones. De hecho, el próximo grupo va a tener que hablar sobre el árbol de decisiones, va a tener que explicarnos con un ejemplo sobre el árbol de decisiones. ¿Sí? Es muy importante poder identificar los puntos críticos de control. De repente, nos va a quedar corto el tiempo para poder hacer un plan HACCP completo, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer es identificar en un proceso puntos críticos de control, ¿sí? Lo podemos hacer. Para eso hay que saber cuáles son los peligros, pues, ¿no? Y bueno, para finalizar, recordarles que hay una gran diferencia entre lo que es un peligro y lo que es un riesgo, ¿ok? El peligro es una situación. Hay una diapositiva, me parece, con una tablita donde aparecen los peligros. Sí, por favor, no sé si pueden ubicarle esa diapositiva. Una tablita, no recuerdo. Ah, es diapositiva anterior. Esa. Sí. Colócala en grande, por favor. Perfecto. Miren, el peligro es una condición inherente, es algo que existe, ¿sí? Miren, aquí como peligro detectan, por ejemplo,
patógenos bacterianos. O sea, eso es algo que existe y que está ahí, que puede estar. Fragmentos metálicos, lo que les comenté, ¿no? Patógenos bacterianos, bueno, nuevamente. Nitrato excesivo, como un residual tal vez. Alergenos o alérgenos alimentarios. Histamina, ¿sí? Que es presencia pues, de una sustancia generada por procesos inflamatorios. Entonces, esto, ¿sí? Esto, nosotros debemos manejarlo muy bien. Imaginen ustedes, pues, que están eh, preparando, pues, una hamburguesa, ¿no? Están preparando una hamburguesa, ¿ok? Dentro del proceso de molienda de la carne se utilizan equipos como los cúter, por ejemplo, que son metálicos, es cierto, pero que en el tiempo tienden a desgastarse o tienden a oxidarse, por más que sean de acero inoxidable, tienden a deteriorarse, y por ahí, vamos a decir, siendo pesimistas, que hubiera pues algún desprendimiento de algún material metálico. ¿Ok? Si hubiera ese problema, eh, nosotros no podemos decir que necesariamente la molienda de la carne era un punto crítico. Puede ser, dependiendo del diseño del proceso. Si es que no hay otra operación que reduzca el tamaño de las partículas de carne, obviamente se va a tener que considerar como punto crítico. Pero si no es así y nosotros elaboramos el embutido y hay estos restos metálicos, un punto crítico definitivamente tiene que ser el detector de metales, ¿no? Ahí tiene que haber una eh, observación exhaustiva para poder determinar el peligro, ¿no? Lo mismo ocurre con los productos que son escaldados, por ejemplo, las mortadelas, ¿no? Las mortadelas, para poder terminar con el proceso, se debe hacer un escaldado, que es como un cocimiento que se le da al producto para poder consolidar la forma específica que tienen las mortadelas, ¿no? Entonces ahí se aplica pues una especie de pasteurización para reducir también posibles patógenos bacterianos. Sin embargo, sabemos nosotros perfectamente de que si esto no se hace adecuadamente, la vida útil de la mortadela no pasa de las 24 horas, ¿no? Entonces hay que ser muy exhaustivo en ese aspecto. La pasteurización para este caso sería punto crítico de control. Ahora, un peligro es un hecho puntual, ¿sí? Es algo que existe, es algo que definitivamente eh, se podría manifestar en una pérdida en el proceso, ¿ok? Y el riesgo es la probabilidad de que se manifieste, ¿ok? Si nosotros controlamos bien nuestro proceso a través de los puntos críticos de control, lo que estamos haciendo en sí es reducir al mínimo la posibilidad de que pueda manifestarse el peligro. ¿De acuerdo? Entonces hay que diferenciar, por favor, peligros de riesgos, es importante también. Y bueno, realmente para hacer la sesión de fundamentos, de fundamentos del HACCP, eh, se ha abordado bastantes temas importantes. Considero de que se ha cumplido con los objetivos de la clase. Quisiera, por favor, que me digan si es que hay alguna pregunta final por parte de ustedes, algo que quisieran que les vuelva a explicar, o de repente, pues, alguna duda respecto a la exposición de la siguiente semana también. Por favor, con confianza pueden intervenir. Profesor, por mi parte, ninguna, profesor. Muchas gracias. Ok, Herly, perfecto, muchas gracias también. A ver, tus compañeros, de repente, alguien, si tuviera alguna duda, por favor, le hiciera saber. O en todo caso, si es que todo está claro y consideramos que se han cumplido los objetivos de esta sesión, por favor levantamos la mano para poder tener conocimiento de que así es. Ok, muy bien. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Entonces, dicho esto, les pido por favor al equipo
que le corresponde la siguiente parte del HACCP, que me escriba para poder pasarle una estructura para el trabajo. Y bueno, pedirles por favor, jóvenes, que se cuiden bastante, ¿sí? Estamos en una situación compleja. El día de hoy hemos recibido pues una lamentable noticia por la pérdida de nuestro profesor López, pero esperemos pues que Dios lo tenga en su gloria y que pronto pase esta situación tan trágica que estamos viviendo a través de la pandemia. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, estudien jóvenes, estudien y pues que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias y nos encontramos la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.